Con este video iniciamos el tema número 4, el cual se refiere a la demanda del consumidor individual desde el punto de vista del método ordinal o de curva de indiferencia. Este es un método sumamente interesante que, como podrán apreciar ustedes, pues tiene variables objetivas y subjetivas que son importantes de analizar y considerar. A continuación, comenzamos. Es una unidad que está muy ligada totalmente a el mercado, que era lo que estábamos viendo, la demanda del consumidor individual, pero ahora desde el punto de vista de la utilidad ordinal. Hay una relación directa entre el análisis previo, que era la utilidad marginal o método cardinal, y este otro método que se le llama el método de la utilidad ordinal o bien método del equilibrio del consumidor individual sobre la base de tablas y curvas de indiferencia. Algunos incluso le dicen el método de indiferencia. Pues aquí hay un breve índice de los principales elementos que vamos a tomar en cuenta. Primero, ¿qué vamos a entender por demanda individual? Luego, esclarecer de qué estamos hablando cuando decimos los determinantes del equilibrio del consumidor individual. ¿Qué determina al final de cuentas esa demanda que conlleva que el consumidor individual quede en equilibrio? Lo que significa es que la pretensión es de que logremos un equilibrio de fuerzas o un equilibrio de gustos, un equilibrio de satisfacciones, de tal manera que el sujeto, si lo vemos desde el punto de vista más micro, que sería la satisfacción del consumidor, lo que pretende es que el sujeto quede totalmente satisfecho, pero considerando el contexto en el cual se desenvuelve. Y cuando hablamos del contexto en el cual se desenvuelve, significa en dónde, con qué, con quién, cuándo, etcétera. Se tienen que confluir, como dicen algunos, ¿verdad?, en un punto tal que el sujeto adquiera ese beneficio, esa satisfacción, bajo las circunstancias en que está él en ese momento. En otras palabras, con el ceteris paribus que ya hablamos, ¿verdad?, mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se está analizando el fenómeno permanezcan constantes. Entonces, ahí es importante considerar esa situación del equilibrio. En la teoría de la demanda, cuando decimos equilibrio, lo que significa es que el consumidor lo que pretende es alcanzar la máxima satisfacción. Y esa máxima satisfacción, al final de cuentas, lo que quiere decir es que logra satisfacer sus necesidades con la máxima cantidad de bienes que él puede adquirir en el mercado. Estamos ya en el marco del análisis del mercado, o sea, en el sistema económico de mercado. Y en la medida en que avancemos precisamente buscando esa solución, esa situación del consumidor, pues nos estamos adentrando más en el análisis de mercado. Acá, en este análisis de las curvas de indiferencia o el método ordinal, como se le llama, aquí vamos a tener ya la intromisión de esos conceptos que están vinculados al mercado. Pero también tenemos que identificar que este sujeto, este individuo, o cualquiera que sea, tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos con que contamos para satisfacer nuestras necesidades en un periodo determinado, y eso implica contar con dinero en una economía de mercado. Es importante para poder adquirir los bienes en ese mercado, porque no somos proveedores de todos los bienes que requerimos para obtener nuestro bienestar. Por eso acá se habla de determinantes del equilibrio del consumidor individual, que son determinantes de carácter objetivo y de carácter subjetivo. Y cuando hablamos de los de carácter objetivo, estamos hablando de el dinero en términos de ingresos o renta, o sea, la disponibilidad de ese recurso para poder adquirir bienes. Y el otro determinante objetivo es el precio de los bienes en el mercado. Luego pasamos a los
subjetivos, que esos son gustos y preferencias, como lo plantea estos economistas, pero vamos a hablar de ello en breve. También este modelo plantea instrumentos de análisis. Si queremos buscar establecer un punto de equilibrio, el óptimo del consumidor, o sea, ese bienestar que pretendemos, tenemos que contar con instrumentos de análisis. O sea, hay una, digamos, una facilidad en ese sentido que nos da la teoría para poder encontrar esos instrumentos que son tablas de indiferencia, curvas de indiferencia, mapa de indiferencia y línea de precios o del presupuesto, que es lo que vamos a ver seguidamente. Por supuesto que cuando estamos en el análisis de las curvas de indiferencia, hablamos sobre sus características, o sea, las condiciones bajo las cuales deben observarse, apreciarse o considerarse. Para que estemos en lo que ya sabemos, no estamos hablando de la demanda individual, o sea, ¿qué vamos a entender por demanda del consumidor individual? Pues de una manera muy sencilla se dice que es el conjunto de bienes y o servicios que adquiere una persona para satisfacer sus necesidades durante un periodo determinado de consumo. También la podemos interpretar como la cantidad de bienes que el sujeto está dispuesto a adquirir o consumir para la satisfacción inmediata de sus necesidades. Así se le llama en economía demanda del consumidor individual o demanda individual. En ese sentido, tomamos esa palabra o categoría para hacerlo más técnico y formal. Como siempre, ya saben ustedes que los economistas siempre trazan los límites, o sea, el marco teórico bajo el cual se va a hacer el análisis de este fenómeno o este hecho económico. El hecho económico es cómo alcanza el consumidor individual su satisfacción. Sería equilibrio u óptimo del consumidor individual a través de este método de indiferencia, que es el método ordinal. ¿Cuáles son los planteamientos que nos hacen estos economistas? Bueno, el uno es el actuar racional del consumidor. No voy a hablar mucho, yo creo que hablé suficiente de ese actuar racional. O sea, la economía y los economistas en particular asumen que lo ideal es que el consumidor o la consumidora, la mujer o la familia, actúen racionalmente en todos sus momentos en que tienen que tomar decisiones. El actuar racional implica todo ese conjunto, digamos, complejo de análisis en la toma de decisiones, siempre tratando de minimizar el uso de los recursos, pero buscando maximizar el bienestar que se quiere alcanzar. Por otro lado, las necesidades se consideran estables. ¿Qué quiere decir? Que la necesidad de hambre es hambre en cualquier momento, aunque sabemos que son recurrentes. O sea que si tenemos hambre, consumimos un pan, ese pan va a satisfacer nuestra necesidad y ahí está. Que dentro de 3 horas, 4 horas o más se vuelve a presentar el hambre, ok, porque son recurrentes, al menos ciertas necesidades o la mayoría de las necesidades, pero en ese sentido es que las necesidades se consideran estables para un periodo determinado de consumo. La otra característica, o digamos el otro supuesto, es que es uno más entre muchos consumidores. Esto es ya un viraje de 180 grados si lo relacionamos con la teoría anterior de la utilidad marginal. En este caso se asume que él es un individuo más dentro de ese contexto de mercado. O sea, que él está compitiendo con otros consumidores por adquirir los bienes que están o no están, pero que él necesita para satisfacer sus necesidades. Entonces, este supuesto ya es algo adicional que no fue considerado en el modelo anterior y que tiene de una forma u otra pues algún peso en el análisis. Por otro lado, el otro supuesto que nos dice que el dinero con que cuenta para el periodo de consumo es una cantidad fija y puede, si así lo desea, gastarlo en cantidades muy pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sucede en la vida real. Nosotros tenemos un presupuesto, supongo, donde definimos, bueno, cuánto vamos a recibir por la prestación de nuestros servicios o por nuestro trabajo o por la producción que hacemos, pues vamos a contar con una cantidad fija de dinero para un periodo determinado. Puede ser para un día o para una semana o para un mes. Entonces, pero el supuesto es que el sujeto cuenta con una cantidad de dinero fija y la ventaja es que puede gastarlo en cantidades muy pequeñas. O sea, se puede fraccionar, en otras palabras, la cantidad con que se cuenta. O sea, no hay que gastarla toda.
de un solo. Eso es lo que nos trata de manifestar este supuesto. El otro es que efectivamente los bienes, o sea, los satisfactores, tienen precio. Y esos precios están dados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el productor, el vendedor o quien nos esté proveyendo de ese bien o de ese servicio, pues tiene un precio al cual lo está vendiendo. Y que son fijos, o sea, no podemos regatear. Pero en este caso el análisis nos dice, el supuesto es de que los precios están dados y están fijos y por tanto los tenemos que tomar como tal. No podemos influir sobre ellos. Tenemos que aceptarlos tal cual se expresan en el mercado. El periodo de análisis es uno, o sea, se circunscribe a un determinado momento, que puede ser una hora, un día, un mes, o 15 días, una semana, nada más para que el fenómeno a estudiar está circunscrito a un periodo determinado de tiempo. Y la otra condición, el otro supuesto, es que el consumidor gasta todo su dinero. O sea, para ese periodo de consumo, se lo gasta todo. Ya está presupuestado, tanto para la renta, tanto para la comida, tanto para la educación, tanto para el transporte, tanto para el seguro, tanto para la diversión, tanto para la ropa, etcétera. Bueno, ya está distribuido en nuestro presupuesto y sabemos que se va a gastar en su totalidad. En otras palabras, no estamos aceptando o suponiendo que pueda haber ahorro. Bien, con lo anteriormente dicho, entonces ya podríamos revisar cuáles son los determinantes del equilibrio. Según estos autores, están los de carácter subjetivo y los de carácter objetivo. Tal como les había mencionado hace un momento, los subjetivos son los gustos y preferencias. Bueno, todos tenemos nuestros propios gustos y los gustos míos no van a ser los gustos tal vez de un amigo o de una amiga o de un hijo o de una hija. Cada quien tiene sus gustos. Esos gustos se van conformando, se van fijando en la mentalidad de cada uno de los individuos en función de la tradición, en función del medio social en el cual se convive. Y las preferencias, aunque son casi que hermanos con los gustos, pero siempre tenemos nuestras propias preferencias. Por ejemplo, si alguien se enferma y la disponibilidad del medicamento está ya sea líquido o sólido, líquido puede ser en jarabe, o podría ser en una ampolla de inyección, o podría ser en una cápsula, o podría ser en una pastilla. Digamos que fuera el mismo medicamento dedicado para la misma afección que tiene el sujeto. Entonces, ¿qué prefiere estas presentaciones? ¿Qué prefiere? ¿Quiere la inyección? ¿O quiere el jarabe? ¿O quiere la pastilla? ¿O quiere la cápsula? En realidad es como prefiere. Pero eso es subjetivo. Es propio de cada quien, casi que una línea divisoria, tal vez no muy clara entre los gustos y las preferencias, pero sí se manifiesta y se puede esclarecer en un momento determinado. Y por el otro lado, los objetivos que dijimos, ¿verdad? Que todos los bienes económicos, ¿verdad? Estamos hablando de un mercado y donde hay proveedores de esos bienes y servicios, pues los venden o los ponen a la disposición a cambio de un precio. Y el precio es el valor objetivo de cambio de un bien en términos del otro. ¿Cuál es el otro? Puede ser la carne a cambio de el dinero. Y el ingreso o renta es la disponibilidad del recurso dinero para un periodo de consumo. ¿Por qué se llama renta? Pues es, digamos, una modalidad que utilizan los economistas para saber que en un determinado momento o en términos reales, las personas perciben una renta. Es aquí sinónimo en los términos que nos plantean los economistas al ingreso. Estos son los determinantes, objetivos y subjetivos. Veamos los instrumentos. Según esta teoría, para encontrar el equilibrio del consumidor individual, tenemos estos cuatro instrumentos de análisis, que al final se consolida o se resume este clásico, digamos, mapa de indiferencia, pero se parte de las tablas de indiferencia para después convertir esas tablas de indiferencia en curvas de indiferencia para observarlo en el espacio geométrico que le llamamos mapa de indiferencia y sobre el cual al final vamos a incluir otro instrumento más que llamamos línea de precios del presupuesto
o de la restricción presupuestaria. ¿Por qué le llamamos de la restricción presupuestaria a la línea de precios? Sabemos que contamos con una cantidad fija de dinero, con la cual vamos a adquirir los bienes que requieren nuestras necesidades en un periodo determinado. Pero tenemos una restricción. La restricción es la cantidad disponible para gastar. Es decir, que si yo estoy devengando un salario, yo sé que cuento con esa cantidad fija para el periodo de consumo, o sea, para el mes. Yo sé que cada mes voy a recibir, pero no me puedo pasar para adquirir otras cosas que no me permite precisamente el salario. O sea, y eso lo que lo determina es lo que llamamos línea de precios o el presupuesto. Ahí está claro cuando hablamos de esa categoría, línea de precios o el presupuesto, pero creo que la aclaramos más cuando decimos o de la restricción presupuestaria. Bueno, luego de esta introducción, les invitamos a revisar el siguiente video en el cual describiremos las tablas, las curvas y el mapa de indiferencia para una mejor comprensión de las acciones o decisiones que toma el consumidor cuando busca su bienestar general en el marco de un sistema económico de mercado.